A modo de preámbulo, quería simplemente dar algunas notas para enfocar mínimamente el problema y luego empezaremos con las intervenciones, que es lo realmente importante de la mesa. Lo primero es decir que realmente en el ámbito de la rehabilitación parecen absolutamente necesarias la realización de estrategias que sean capaces de movilizar recursos, orientarlos y potenciar y dinamizar un mercado que hasta el momento se ha mostrado como un poco, digamos, parco en cuanto a sus objetivos, o mejor dicho, más que a sus objetivos, a sus concreciones, ¿no? En ese sentido, eso que es una necesidad, o que entendemos todos como una necesidad, se convirtió también en lo que se refiere a los países de la Unión Europea en una obligación. Recuerdo que la Directiva 31 del año 2010, perdón, la 27 del año 2012, establecía en su artículo 4 la obligación de que las autoridades de los diferentes Estados desarrolláramos estrategias estatales, nacionales, de rehabilitación, donde, digamos, intentáramos movilizar fondos suficientes como para generar una rehabilitación importante tanto en el ámbito residencial como en el ámbito de terciario. Esa obligación en España se consolidó o se conformó a través de la estrategia que llamábamos del artículo 4, la estrategia de rehabilitación, que se publicó en el año 2014, se presentó a Bruselas y que ha sido revisada en el año 2017. La importancia de la rehabilitación, o mejor dicho, del sector de la edificación es más que patente. Cifras que así lo demuestran, como el hecho de que consuma prácticamente el 40% de los recursos. A nivel español estaríamos en consumos energéticos del orden del 30%, generadora también de residuos en torno al 40%, etcétera. Es decir, cifras que ponen de manifiesto la necesidad de realmente abordar la rehabilitación con una gran, digamos, valentía o objetivos muy definidos y muy fuertes. En ese sentido, es importante destacar que lo que surgió dentro de la Directiva 2012 como una obligación de definir esa estrategia y con un marco que estaba definido en lo que eran los objetivos a 2020, cada vez va teniendo unos objetivos de mayor calado. Ahora mismo ya está predefinido, ya está definido los objetivos dentro de lo que llaman el marco de energía y clima para 2030, mucho más ambiciosos que lo que son los de 2020, y los objetivos a largo plazo para 2050. Es evidente que el cumplimiento de dichos objetivos requiere no ya la intervención dura sobre la edificación nueva, como se va a hacer a través de los edificios de energía casi nula, sino también una intervención decidida, de gran potencia, de gran fortaleza dentro del ámbito de la rehabilitación. En ese sentido, insisto, se desarrolló esa estrategia del artículo 4, pero es evidente también que a nivel europeo el marco energético está siendo superado, más que superado, digamos, englobado por otras problemáticas de mayor calado, temas de sostenibilidad, temas de economía circular, que están imponiendo nuevas condiciones o nuevas necesidades y que están generando también iniciativas a nivel europeo y a nivel estatal, como puede ser la Ley Española de Cambio Climático y Transición Energética, que ahora mismo está en proceso de desarrollo, o la Estrategia de Economía Circular, que está desarrollando el MAPAMA, también en ese enfoque, y que son referentes de documentos análogos o de estrategias análogas que se están acometiendo a nivel europeo. Hay, pues, una necesidad de enfocar no solamente la rehabilitación energética dándole mayor amplitud en vertical, es decir, cubriendo aspectos de sostenibilidad, de pasar de esa economía de carácter lineal a una economía de carácter circular, sino, digamos, intentando englobarlo todo de una forma mucho más global, superando, además, tradicionales fronteras entre edificación y urbanismo, que son más bien, digamos, fronteras generadas desde el ámbito del conocimiento, más arcaicas que presentes y donde realmente, si no lo hacemos, evidentemente estamos contemplando la situación de una forma demasiado unilateral. Me gustaría también decir que ese enfoque, digamos, de amplitud en vertical, que antes comentaba, debería también complementarse en el ámbito de la rehabilitación con una ampliación de objetivos desde el punto de vista horizontal. Nos encontramos ante un parque que no solamente muestra debilidades desde el punto de vista energético, sino que también es un parque con debilidades desde el punto de vista de la accesibilidad, debilidades desde el punto de vista acústico, con defectos de conservación más que significativos, etcétera. Y desde ese punto de vista es necesario que hagamos planteamientos de rehabilitación integral. Es importante que, aunque los objetivos puedan venir derivados de una problemática energética, de una problemática acústica o de cualquier otro tipo de problemática, el resultado se haga desde la hipótesis de barrer al máximo la potencialidad que tenga el edificio en cuanto a la mejora de prestaciones. Bien, para ello decir que, como les decía, dentro del marco europeo
los elementos de referencia no solamente son las estrategias de rehabilitación, sino también ese marco integrado de energía y clima, donde cada vez más intentan correlacionar los aspectos energéticos con los aspectos de clima. Recuerdo el Acuerdo de París, que evidentemente es un elemento fundamental, el que va a trazar toda nuestra política en los próximos años, y cómo esa integración nos va a llevar a que estas estrategias que estamos ahora haciendo, que se integran dentro de los planes nacionales de eficiencia energética, van a integrarse en el futuro en unos planes más ambiciosos, que son los planes nacionales integrados de energía y clima, donde ya los parámetros energéticos, los parámetros de sostenibilidad, emisiones, etcétera, se englobarán y de alguna forma darán coherencia al conjunto. En ese sentido, a nivel estatal, se han desarrollado elementos tan importantes como el Plan Nacional de Eficiencia Energética, la estrategia del artículo 4, se está ahora desarrollando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, o la Estrategia de Economía Circular, o la Agenda Urbana, que también es otro elemento fundamental. Pero es también necesario que estas iniciativas de carácter estatal se vean complementadas con estrategias dentro de otros ámbitos territoriales, concretamente las comunidades autónomas, los organismos locales, etcétera, etcétera, de forma tal que generemos una red suficientemente tupida de estrategias y conectadas entre sí que permitan conseguir los objetivos que nos estamos planificando. La reunión de hoy, la jornada, esta mesa, tiene como objetivo fundamental poner en común estas estrategias y conocer un poco de sus conexiones, sus divergencias, sus sinergias, qué objetivos están planteando cada una de ellas y cómo se puede mejorar esa conexión entre todas ellas de forma tal que los objetivos últimos sean conseguibles y, sobre todo, en una banda alta. En ese sentido, vamos a ir pasando la palabra a los diferentes miembros de la mesa para que vayan explicándonos brevemente cuáles, digamos, los objetivos generales de sus estrategias y más o menos el planteamiento que están realizando en las mismas. Empezamos, si os parece, por entonces... Perdona. Juan Luis. Juan Luis, eso es, con la primera de las intervenciones. Bien. Muchas gracias al Instituto por la invitación, por este magnífico congreso. Muchas gracias a todos ustedes. A ver si yo en 5 minutos soy capaz de explicarles lo más importante, ¿no? del cometido que es esta. He tenido la oportunidad y el honor de redactar la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León, que es un documento, por otro lado, que ustedes tienen en la web, es absolutamente accesible y yo les recomiendo que si quieren formarse una opinión accedan al documento, ¿no? Porque está accesible. Hay que destacar, ya se ha dicho, cuál es el contexto, la finalidad y algunas ideas en torno a esta estrategia. El contexto de la estrategia es muy claro. Lo decía el consejero esta mañana, tuvimos un precedente en el que Castilla y León, en un contexto de escasez de recursos, intenta ser pionera, que era el famoso PRICIL, era un plan primero de rehabilitación, y este es un poco el desarrollo de dicho PRICIL. El contexto son dos claves que no podemos olvidar, que es, estamos en un contexto, en los países occidentales, en general en el mundo, pero de una manera más clara en los países occidentales, en un contexto de lucha contra el cambio climático y de impulso de un incremento, de una mejora de la cohesión social. Eso nos lleva a pensar la ciudad de una manera diferente. Nos interesa más el metabolismo urbano, y el metabolismo desde dos perspectivas. El metabolismo desde el punto de vista físico, que es el sustrato de todo lo que podríamos llamar mejora de la eficiencia energética, y el metabolismo social, que es también comprender cómo las relaciones sociales, los grupos, los conflictos, pueden, de alguna manera, ir en un sentido o en otro, armonizarse, gestionarse. Todo esto nos lleva a una reflexión que es una reflexión que podríamos tener una duda, si estamos en una época de cambio, de cambios, o estamos en un cambio de época. Este es el debate, ¿no? No lo sabemos. La Agenda Urbana Europea, publicada en 2016, otros documentos, se habla de transición digital, transición energética, etcétera, 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 economía circular, etcétera, etcétera. La realidad es que si estamos un poco atentos a lo que está pasando con las ciudades, se está produciendo una revolución al menos en dos dimensiones de la ciudad que tienen que ver mucho con la energía. Una es la movilidad. La movilidad en las ciudades dentro de 20 años va a ser de una manera totalmente diferente. Ojalá seamos capaces de gestionarla de una manera positiva, pero va a ser de una manera totalmente diferente. Mucho más en el sentido de la demanda que de la oferta, y esto podríamos hablarlo. Y el segundo, todo el tema que tiene que ver con lo que podríamos llamar el factor térmico, el factor residencial, etcétera, etcétera.
Claro, tengan en cuenta que el factor térmico es más o menos el 17%, o sea, lo que es residencial es un 17% del consumo energético, la movilidad es el 43% prácticamente en Europa y en España es prácticamente igual. Bien, en este sentido, ¿cuál es la finalidad del Aerucil? El Aerucil tiene una finalidad inmediata, en un contexto concreto, que es el plan de vivienda, el plan del Estado, y que es el impulso de una vivienda más sostenible, el impulso de la rehabilitación, la ley de las 3 Rs y la ley que se desarrolla en Castilla y León, que en mi opinión, luego les hablaré, es bastante innovadora, de la 714. Lo que se trata es de definir con mucha claridad cuál es la elegibilidad de los ámbitos prioritarios para la regeneración urbana. Eso es la primera funcionalidad de la estrategia. Tiene una segunda funcionalidad, es promover una buena práctica en el desarrollo de de todos los proyectos y procesos que tienen que ver con la regeneración urbana. Podríamos decir que sería, si ustedes lo ven, intentamos que sea un pequeño manual de buen urbanismo, de un urbanismo innovador, de un urbanismo sostenible o lo llamemos como lo llamemos. Bien, esto es muy importante. Y la guía de esta estrategia, en el fondo, es lo que la innovación normativa, en mi opinión, todavía no bien comprendida y no bien explotada, de la Ley de Medidas de Castilla y León del 714, que es la que impulsa la Ley de las 3 Rs en Castilla y León. Este es un poco el guión. Y el guión se trata ahí, pues, por ejemplo, de priorizar la acción en las áreas vulnerables, de fomentar, esto se ha dicho de muchas maneras, pero no es nada fácil, la perspectiva integrada, el enfoque integrado del desarrollo urbano, que tiene muchas caras, muchos rostros, desde la participación ciudadana a una mejor gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería un poco la cuestión centrada. Claro, detrás de esto hay algo que es muy importante, y es que tenemos que hacer un urbanismo diferente. En España, clarísimamente, más que en otros países. Estamos en un momento después de la burbuja y a veces tenemos unas expectativas de volver a hacer lo que hacíamos antes. Y eso es imposible. Y además, ni siquiera es deseable. Tenemos que empezar a hacer un urbanismo diferente. Y este urbanismo diferente tiene que tener algunas pautas. Estas pautas, claro, ¿cuáles son las pautas? La ley, por ejemplo, lo explica bastante bien. Y yo creo que hagan una aproximación a esa redacción. Fíjense, decía Luis, el tema de que edificación y urbanismo, yo creo que se ha avanzado más en edificación que en urbanismo. El urbanismo siempre es un poco más lento que la edificación. Pero es verdad que así como no se puede permitir, y lo estamos permitiendo, que no haya edificaciones nuevas que no tengan unos criterios de sostenibilidad estrictos, más allá del código técnico, estrictos. Podríamos decir el código técnico no es de máximos, es de mínimos, podríamos decirlo. El énfasis que está marcando el nuevo urbanismo es que en vez de mirar a la expansión, estamos mirando a la ciudad y a su transformación. La ciudad del futuro no es como pensaba Le Corbusier y la modernidad, es una ciudad que vamos a construir a las afueras o es una ciudad alternativa. La ciudad del futuro es nuestra ciudad mejorada. Y eso tiene mucho intríngulis, porque no es nada fácil. Tenemos que transformar la ciudad, rehabilitar, regenerar, es mucho, mucho más complejo. Esto necesita, por supuesto, participación de toda la sociedad. Luego, en el debate, yo trataría de comentar alguna cuestión más, ¿no? Pero no se trata solo de la rehabilitación de los edificios, sino de cómo es la ciudad. Básicamente, la estrategia de la ciudad del futuro es una ciudad en la que se reduce la demanda de energía. Y para reducir la demanda de energía, por ejemplo, aparece un concepto. Se mencionaba esta mañana, en Cataluña se desarrolló de una manera pionera esa ley de barrios. Se recupera el concepto de barrio en urbanismo, que era un concepto clásico de funcionalismo y parece que habíamos perdido. ¿Qué significa barrio? Relaciones de proximidad. ¿Qué significa relaciones de proximidad? Menos necesidades de movimiento. Por lo tanto, una mayor vitalidad de la comunidad. ¿Qué estamos hablando? De un metabolismo urbano diferente. ¿Pero dónde? En la ciudad que ya tenemos, no en la ciudad que algunos quieren construir todavía a las afueras. No vamos a construir una nueva ciudad a las afueras, vamos a intentar mejorar la ciudad que tenemos. Y esto es difícil. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, prácticamente en esta región nadie ha sido capaz, en mi opinión, la información que tengo, de descubrir la potencialidad
que tiene un instrumento que crea la ley de medidas, que es el nuevo plan de reforma interior. El nuevo plan especial de reforma interior, y es una cosa concreta, podría hablar de otras cosas, puede ser discontinuo, puede incluir suelos consolidados y no consolidados, puede incluir todas las clases de suelo. Un urbanista audaz, con un plan especial de regeneración urbana, puede hacer en la ciudad muchas cosas. No digamos en nuestras ciudades, que son ciudades pequeñas y ciudades medias. Acuérdense que Machado definía la ciudad de esta manera: de la calle a la calleja, de la calleja al callejón, y del callejón una tapia para saltar al campo. Es que damos un paseo y estamos en el campo. Y entonces yo les querría decir, lo que tenemos que comprender es el metabolismo urbano. Y comprender el metabolismo urbano es comprender este tipo de interrelaciones. Un urbanismo discontinuo, un urbanismo que incluye diversas clases de suelo en un mismo operador, que además puede modificar planeamiento general, es una herramienta extraordinaria. Lo que pasa es que hacerlo es mucho más complicado que hacer un plan parcial donde saca un beneficio directo de una realidad que no es prestar un servicio a la sociedad haciendo ciudad, sino básicamente es rentabilizar rentabilizar una propiedad. Y esto es otra cuestión. Tenemos que pasar del urbanismo expansivo, acostumbrado a crear inmensas plusvalías que eran muy beneficiosas, a un urbanismo que gestiona plusvalías, pero sobre todo gestiona el metabolismo urbano. Gracias. Muchas gracias. Pues damos paso entonces a Enrique para que nos hable ahora. Gracias, Luis. Bueno, en primer lugar, lógicamente, agradecer al Instituto y a la Junta, al Instituto de la Construcción de Castilla y León y a la Junta de Castilla y León, pues habernos invitado a exponer nuestro Plan Acción 3R en este magnífico foro. Para exponer esta estrategia, este plan que llamamos Plan Acción 3R, como bien decía Juan Luis, en nuestro caso también lo podéis descargar de la página web www.planaccion3r.org. Creo que quizás debo de empezar por explicar qué es un clúster, que es la entidad que yo dirijo, porque es, digamos, la base del potencial de este plan. Un clúster, para los que no lo conozcáis, es una asociación compuesta por empresas, centros de conocimiento, básicamente que se unen en un determinado ámbito, en nuestro caso es el hábitat y la construcción eficiente, que se unen para desarrollar proyectos de innovación con un fin, proyectos de innovación colaborativa, lo explicaban esta mañana, innovación colaborativa, con un fin que es mejorar la competitividad de las empresas, mejorar la competitividad del sector. Es en ese ecosistema en el que surge este Plan Acción 3R, surge de un grupo de trabajo, que es el Grupo de Trabajo de Energía y de Sostenibilidad, que allá por el año 2015, más o menos, mediados de 2015, en sus reuniones de trabajo se preguntan qué pueden aportar al sector, qué pueden aportar a la sociedad para la mejora, digamos, del medio ambiente dentro de nuestro sector, dentro del sector del hábitat de la construcción. Nos fijamos en la rehabilitación a partir del magnífico trabajo de GBC España para el Ministerio y de la estrategia española, donde marcan una serie de escenarios, el escenario básico, escenario medio, escenario alto, donde dicen que para conseguir nuestras metas en tema medioambiental, nuestros compromisos a nivel internacional, pues es obligatorio o es necesario, es imprescindible rehabilitar el parque edificado, porque si no, solamente las emisiones del parque edificado llegarían, digamos, al límite que nosotros hemos comprometido. Bien, en el grupo de trabajo se da cuenta de que eso no está siendo así, no se está rehabilitando, y entonces se proponen hacer un plan para aportar a la sociedad, al sector, su granito de arena para conseguir que esos objetivos a nivel nacional se puedan cumplir. Por lo tanto, yo entiendo, yo como director del clúster, yo no he hecho el plan, yo no lo he redactado, el plan ha sido redactado por 23 entidades, que son empresas, varias empresas, rehabilitadoras, constructoras, estudios de arquitectura, estudios de ingeniería, la Universidad de Valladolid, el Instituto de la Construcción de Castilla y León, con el apoyo de GBC España, con el apoyo de la Junta de Castilla y León también, y lo han redactado ellos, es decir, en grupos de trabajo, analizando la situación, analizando cómo está el estado del arte de la rehabilitación y proponiendo medidas entre ellos.
Y yo creo que ese es un potencial, porque es una iniciativa bottom-up, es un plan que surge de abajo hacia arriba. Y nosotros creemos que ese es el gran potencial de este plan Acción 3R. En definitiva, nosotros lo que hicimos, cuando digo nosotros, digo las empresas y entidades que han trabajado este grupo de trabajo, lo que hizo es una cosa muy sencilla. Cogió la estrategia nacional y la trasladó a Castilla y León. Y en el escenario base, es decir, no cogimos ni el escenario medio ni el alto, cogimos el escenario base. Y entonces, cuando lo trasladamos a Castilla y León, pues nos surgieron unos objetivos que parten de esa estrategia nacional, es decir, no inventamos nada. Y esos objetivos eran, o son, entre el año 2016 y el año 2020, pues rehabilitar 64.000 viviendas, que es básicamente lo que surgía de coger la estrategia nacional y ponerle el 5%, que aproximadamente es la participación de Castilla y León, lo cual daría lugar también, según la estrategia, a 28.000 puestos de trabajo y a una movilización de una inversión de 1.600 millones de euros. Esos son los objetivos concretos y claros del Plan Acción 3R que realizó este grupo de trabajo. Por supuesto, además de la estrategia nacional, tuvimos en cuenta el PRICIL, el primer Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y León, el ERURCIL, lógicamente, el ERURCIL, y el resto de normativa nacional e internacional. Y con ello se redactó este plan que consta de 5 ejes estratégicos, 15 medidas, 35 programas y 95 acciones concretas, más acertadas o menos acertadas. Pero el caso es que contiene 95 acciones cuyo secreto estaría en ser puestas en marcha de forma simultánea. Y ahí está también su dificultad, porque esas 95 acciones, lógicamente, atañen a muchos agentes involucrados en el sector o involucrados en la rehabilitación. Estos 5 ejes estratégicos, hoy, en el 2018, ya son sencillos, los comentamos todos, se comentan en todos, son conocidos, se comentan en todos los congresos, son capacitación, fundamental. Bueno, fundamental hoy, y a lo mejor hoy ya consensuada. En 2015-16, cuando dijimos que el sector no estaba capacitado para asumir la rehabilitación o asumir el nivel de rehabilitación necesario para conseguir esos objetivos, en muchos casos, algunos colectivos nos criticaron bastante, porque decir que los arquitectos, los ingenieros o los constructores no están capacitados para asumir ese nivel de rehabilitación, pues bueno, tuvimos algunas críticas. Hoy en día creemos que eso ya está de alguna manera asumido, porque al final, como también hemos comentado esta mañana, el plan estratégico concluyó, como no podía ser de otra manera, y como nos ha explicado Ana esta mañana, que la figura fundamental está centrada en el ciudadano, y la figura, o el elemento, la herramienta fundamental para conseguir o para impulsar la rehabilitación es el acompañamiento al ciudadano. Eso también fue uno de los puntos de partida cuando empezamos a hacer este plan. El escenario, digamos, el abanico de posibilidades era muy amplio. Al final lo centramos a día de hoy, hasta el día de hoy. Este año vamos a empezar a abrirlo a otras tipologías. Lo centramos en la vivienda por una razón que todos conocéis, que todos conocemos, y es que bueno, pues el 70% aproximado de nuestro parque edificado son viviendas y el 70% también aproximado está en manos de propietarios privados. Luego, aproximadamente, el 50% de nuestro parque edificado está en manos de propietarios privados. Luego ahí es donde debíamos de poner el foco. Os estaba comentando el eje número 1 de capacitación, el eje número 2 fundamental de difusión, de sensibilización, de cultura de la rehabilitación, el eje número 3 también fundamental de financiación, de fiscalidad, un eje número 4 que hoy también es más consensuado, estamos más acostumbrados, que es el eje de calidad, el de sistemas constructivos y medidas y elementos constructivos que garanticen esa rehabilitación, y un eje 5 para nosotros fundamental, que es el de compartir a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional los diferentes casos de éxito. Y este es el Plan Acción 3R, consta de un plan estratégico, de un plan operativo y de un estado del arte finalizado en 2016, que creemos que contiene información valiosa
de lo que era la rehabilitación y de lo que era el sector de la rehabilitación en el 2016. Los 3 documentos los podéis descargar de la página web www.planacion3r.org y, aunque peque un poco de modestia, o de falta de modestia, perdón, yo creo que es un buen plan, que es una buena herramienta, no fácil de llevar a cabo, no fácil de poner en marcha, pero es una herramienta que complementa además otras herramientas como la Erurcil. Erurcil, digamos, es una herramienta fantástica, por cierto, a un nivel quizás un poco más teórico, pero un nivel de análisis territorial, de análisis de ciudad, y Planación 3R es un plan, no sé si atreverme a llamarle herramienta, que surge de abajo arriba y que pone sobre la mesa 95 acciones para discutir y para poner en marcha por los diferentes agentes del sector. Yo creo que como introducción puede estar bien. Gracias, Enrique. Y damos la palabra a Jorge. Buenas tardes. Yo no puedo decir que pueden consultar la estrategia de economía circular en la página web porque la estrategia regional todavía no está hecha. De hecho, agradecemos al Instituto que nos hayan invitado porque estamos en la fase de elaboración, de trabajo, de debate, de hablar con los distintos agentes que van a verse afectados por la estrategia para elaborar precisamente esta estrategia. En consecuencia, estamos en ese momento en el que todas las aportaciones van a ser muy válidas. Yo vengo de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, que es una entidad dependiente de la Consejería de Fomento. Nos encargamos de gestionar los parques naturales de Castilla y León. También tenemos el encargo de trabajar la educación ambiental en los colegios y también con las familias, y trabajamos en distintos proyectos regionales, proyectos LIFE y proyectos Interreg. Precisamente en el marco de estos proyectos es donde aparece la figura de Jesús Diez, que es el verdadero impulsor de esta estrategia regional de economía circular, que debería estar hoy aquí, pero que no lo está porque en Bruselas, en este mismo momento, está participando en una reunión de alto nivel sobre economía circular. La economía circular, la sensación que nos da a los que estamos un poco trabajando en esta estrategia es que no se acaba de entender exactamente de qué estamos hablando y cuáles son verdaderamente los términos en los que todos nosotros nos debemos sentir implicados. Hemos hablado de regeneración urbana y creo que todos entendemos más o menos lo que es, también de eficiencia energética, pero sobre la economía circular, digamos que no acabamos de aterrizar. Y entiendo que es así porque además es un concepto relativamente nuevo en el que se habla mucho, pero que tampoco se acaba de concretar demasiado. De hecho, en Castilla y León, la figura de la estrategia de economía circular no tiene mucho tiempo. Los orígenes datan del año 2015. En ese momento, empezando la legislatura, el Gobierno de la Junta de Castilla y León se compromete a elaborar esa estrategia apoyándose certera y yo creo que eficazmente en la estrategia nacional. Se marcan, evidentemente, distintas fases y nos encontramos en este punto todavía en la fase de elaboración, a través de reuniones, a través de debates, a través de consultas, a través de encuestas, de forma que estamos un poco centrando todo ese gran panorama de economía circular que se determina en la estrategia nacional, intentándola asimilar a las necesidades y, sobre todo, a las potencialidades de Castilla y León. En realidad, en marzo de 2016 es cuando se constituye propiamente dicho un equipo multidisciplinar de empresas, donde están también representantes de la universidad, representantes de los sindicatos, donde intentamos de alguna manera marcar un punto de partida para empezar a trabajar sobre esa estrategia regional de economía circular. Y entre las actividades, de alguna manera, las que han marcado los últimos meses han sido unas charlas y unas ponencias en las que hemos intentado, por sectores, trabajar sobre los objetivos fundamentales de esta estrategia. De hecho, la estrategia de economía circular, en el fondo, podemos resumirla en 5 ejes muy especiales. Por un lado está el ecodiseño. El ecodiseño, como toda la estrategia de economía circular, incide en 2 aspectos.
Por una parte, en la producción de bienes y servicios y, por otra parte, en los hábitos de consumo. Lo comentábamos antes de empezar Juan Luis y yo, ¿no? Si todas las estrategias tienen largo recorrido, la estrategia de economía circular tiene un recorrido mucho más largo de lo que somos ahora mismo capaces de imaginar, porque está incidiendo en un cambio radical del procedimiento de producir y de los hábitos de consumir, con lo cual hay muchísimos agentes implicados y, sobre todo, cambiar de una economía lineal a una economía circular nos va a llevar bastante tiempo. Entonces, en ese sentido, el ecodiseño va a ser uno de los ejes fundamentales para que esa estrategia realmente tenga eficacia. El ecodiseño es también una de esas palabras que se maneja bastante y que, si bien es verdad que tiene muchas acepciones, por lo menos en el grupo que trabaja la economía en Castilla y León, la economía circular, se centra fundamentalmente en dos aspectos: garantizar la durabilidad de los objetos y garantizar su segundo uso, que un objeto sea diseñado para que cuando termine su uso principal pueda tener también un uso alternativo. El segundo de los ejes, junto con el ecodiseño, es la bioeconomía. También tenemos la ecología industrial y territorial, que nos obligará, que eso enlaza bastante con las dos estrategias que hemos oído hasta ahora, pues con esa manera de entender la gestión de los stocks y también el movimiento de los productos dentro de un ámbito territorial. Un cuarto elemento fundamental dentro de esta estrategia es la economía de la funcionalidad. La estrategia de economía circular lo que pretende es favorecer el uso frente a la pertenencia y favorecer la venta de servicios frente a la venta de productos. Esto que digo se dice muy fácil, pero como ven ustedes, se trata de cambiar verdaderamente muchos de los hábitos. Y los dos últimos elementos fundamentales de esta estrategia tienen que ver fundamentalmente con el segundo uso del que hablaba y también con el mundo de los residuos. El garantizar un reciclaje mucho más eficiente y a mayor escala de lo que estamos haciendo hasta ahora. Hemos avanzado mucho, pero tenemos que avanzar todavía muchísimo más en el reciclaje de nuestros residuos y, además, dar un último paso, y es esa parte del residuo que ya no se puede reutilizar, convertirla en energía, lo que llamamos el residuo cero. Entonces, digamos que las líneas maestras de este punto de partida de la estrategia de economía regional en el ámbito de la economía circular quedaría perfectamente definida en esas 5 líneas de trabajo. Y yo creo que lo importante es que empecemos a dialogar y a debatir para buscar un poco la relación entre las distintas estrategias. Muchas gracias a todos por esta primera intervención y vamos, si os parece, a entrar ya un poco en harina, ¿no? Todas las estrategias, lógicamente, tienen unos costes, hay que evaluar una serie de costes, una forma de implementarla, unos mecanismos de seguimiento y luego obtener unos resultados, ¿no? En lo que se refiere a la estrategia a nivel nacional, a nivel estatal, se hicieron esos escenarios de los cuales antes comentábamos, se evaluaron los costes, que bueno, pues se movían en cifras pues, de más de 1.500 millones de euros, que luego se implementaron a través de planes, muy diversos planes, tanto desde el Ministerio de, en aquel momento, de Industria, ahora Minetat, del Parer Crece, etcétera, o del Plan Estatal de Vivienda, o inclusive algunos proyectos dentro del MAPAMA, como era el proyecto Clima. Y luego hemos ido obteniendo resultados, algunos de ellos mejores, otros peores. Por ejemplo, desde un punto de vista de crecimiento o de ahorros energéticos, que era lo que íbamos buscando, digamos, el periodo de 2010 a 2014 experimentó unas reducciones en términos de consumo que sí que se podían cuantificar, en torno al 13%, pero queda una cierta duda sobre si es de carácter estructural o realmente no venía derivada un poco de la situación de crisis económica que había reducido mucho los consumos, dado que las últimas cifras que tenemos de 2015 parece que repuntan unos consumos mucho más en el sector terciario que en el sector residencial. También desde el punto de vista de número de viviendas, los objetivos que se planteaban en la estrategia no parecen estar cerca de conseguirse, es decir, se hablaban de 200.000, 250.000 viviendas en cualquiera de los escenarios, inclusive más altas, y los números de vivienda que nosotros manejamos por tema de visados pues no experimentan esos crecimientos. Sí que son crecimientos significativos, pero no son niveles. Sí que querría saber cuál es la situación o el balance, insisto, tanto en cuántos eran los medios que se habían puesto encima de la mesa y cómo se están valorando esos resultados y a cuáles se están consiguiendo en cada una de las estrategias a las cuales nos hemos referido. Bien entendido que la última, como decíamos, la de economía circular,
está en proceso de implementación y, en consecuencia, pues no podremos valorar todavía esos resultados. José Luis. Juan Luis. Bueno, Juan Luis, perdón. he de decir que la estrategia de regeneración urbana tiene un hándicap indudable, que es su dimensión económica. Surge en un momento de crisis, no hay prácticamente recursos y no, por una cuestión de coyuntura política, no se puede vincular a una estrategia económica concreta, aunque tiene una estrategia económica bien definida, que es la aplicación del plan de vivienda en Castilla y León. Ese es su contexto. Y su presupuesto es el que deriva de esa lógica, con lo que tradicionalmente hace las comunidades autónomas de complemento. En este caso, pues estamos en una comunidad autónoma que tiene pocos recursos, de complemento del Estado. Entonces, ¿qué hace? Pues centrarse en dos cosas. Primero, hay una ley muy novedosa, que yo creo que sí que es novedosa, yo no he participado en ella, que es, cuando me meto más en ella, descubrimos el equipo, que es muy interesante, que es la Ley 14, y nosotros, la Ley 714 o 2014, vamos a intentar explicar bien cómo puede ser esta ley funcional, cómo se puede poner en valor. Y, en segundo lugar, vamos a centrarnos en la elegibilidad de los proyectos. Definimos un índice de necesidades de rehabilitación y establecemos que la propia ley se atreve, cosa que no se atrevió la ley de las 3 R's, a definir con claridad qué es, aunque sí en el preámbulo inicial lo hizo, qué es un área vulnerable, está dirigida hacia, o prioriza los espacios vulnerables, por eso el índice de necesidades de rehabilitación, y también con criterios de calidad. Lo que se centra es, vamos a elegir, a ayudar con esta estrategia a que los recursos públicos vayan a los lugares, a determinados lugares, con dos tipos de criterio. Los que más lo necesitan, índice de necesidades de rehabilitación, que es orientativo y que cada proyecto, cada municipio puede luego desglosar a una escala diferente, porque nosotros trabajamos con una lógica censal para toda la región. Y, en segundo lugar, la elegibilidad de los proyectos tiene que estar orientada a la calidad de los propios proyectos. Y definimos un poco lo que es la calidad de los propios proyectos. De manera que la Junta de Castilla y León tiene, por eso lo llamaba un manual de buen urbanismo, tiene una estrategia que puede ayudarle a intentar que lo que ya viene haciendo, que es el desarrollo de las ARIs, etcétera, 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 en el contexto de las 3 R's y de la Ley Regional de Regeneración Urbana, se haga de otra manera, ¿no? Esto sería un poco el aspecto. No es una dimensión económica, pero tiene efectos económicos. Muy bien. Paso la palabra, Enrique. Muy bien, Luis. Bueno, el Plan Acción 3R, cuando se redactó se desarrolló este plan, sí que hicimos el esfuerzo de evaluar, de cuantificar el coste de poner en marcha todas las medidas, las 95 medidas del plan, porque cada una de las 95 medidas cuenta con un presupuesto y cuenta con una necesidad de recursos. Aproximadamente el coste de poner en marcha ese plan era 21.237.000 euros, alrededor de esa cifra, que parece elevada, si bien es cierto que moviliza 1.600 millones de euros de inversión, con lo cual no parece ya tan elevada. Es cierto que dentro de esos 21 millones de euros de coste del plan, 11 millones de euros, 11.380.000, tenían que ver con demostradores, con el poder hacer demostradores en cada región o en cada ciudad, en cada provincia de Castilla y León. Los recursos públicos son los que son y esa propuesta pues tiene dificultades, lógicamente, hoy en día y más en los años anteriores para ser realizada. Por lo tanto, estaríamos hablando como de que ese plan, ponerle en valor, ponerle en marcha, puede costar en el entorno de los 10 millones de euros.
La parte de los demostradores la hemos suplido, digamos, con los demostradores, no demostradores que haya que hacer nuevos, sino demostradores que ya hoy hemos escuchado unos cuantos y hay demostradores suficientes para poder mostrar o para poder demostrar casos de éxito de rehabilitación. En ese sentido, este año acabamos de terminar, pues iba a decir la semana pasada, y más o menos ha sido la semana pasada, una aplicación que está dentro de la misma página web que os he comentado antes, de demostradores de rehabilitación. Ya hay metidos, bueno, no sé si son seis o siete, y aprovecho para invitar a todos los asistentes, a Ana, a Bretaña, que apareció esta mañana, a todos los que estáis aquí, a rellenar una ficha de demostradores de rehabilitación que nos podéis enviar al correo electrónico que aparece en la página web. Nosotros la analizamos y si se trata de una intervención de rehabilitación energética con ciertas garantías, nosotros la subimos y se posiciona en el mapa. La idea final es que haya un mapa con varios demostradores, un mapa nacional con varios demostradores de rehabilitación, con fichas que se pueda consultar para todo el público. Luego, en el plan también hemos, de alguna manera, previsto algunos mecanismos de despliegue y de seguimiento del mismo. En el 2016 hicimos un seguimiento de las diferentes medidas puestas en marcha, que, bueno, alrededor teníamos cumplido, porque también el plan está, digamos, planificado, valga la redundancia, en los diferentes años, pues alrededor del 30% de cumplimiento. Y todos los años, digamos, evaluamos esa medida. Y suscitamos, de alguna manera, solicitamos también, como consecuencia de ese plan, la puesta en marcha en Castilla y León de un foro de la rehabilitación que desde la Junta de Castilla y León, en ese momento, se puso en marcha. Hemos tenido ya algunas reuniones porque lo importante para la puesta en marcha de este plan es la participación de todos los agentes. Nosotros como clúster, pues como comprenderéis, ahí hay empresas que tienen mucha muy buena intención, que ponen todo su empeño, que participan, que aportan valor, pero nosotros no podemos poner en marcha un plan de esas dimensiones, lógicamente, y en todas las medidas, en todas las acciones, lo que hay es un grupo de trabajo siempre con diferentes agentes que a través de este foro de rehabilitación se pretende poner en marcha. Desde el propio clúster lo que hacemos son aquellas medidas que están en nuestras manos, lógicamente. Hemos hecho talleres ciudadanos en todas las capitales de provincia de Castilla y León, informando a los ciudadanos de la rehabilitación. Hemos hecho también, para llegar al medio rural, una jornada el año pasado con la Federación Regional de Municipios y Provincias para también informar a los alcaldes y a los secretarios y técnicos de los municipios pequeños de Castilla y León sobre este tema. Y, como os digo, dentro del grupo de trabajo Acción 3R del clúster llevamos un seguimiento de todas las medidas que podemos poner en marcha dentro del plan. Este año, en el año 2018, vamos a ampliar estos talleres, ya no solo a talleres ciudadanos, que vamos a seguir con ellos, sino también talleres transversales. Queremos hacer talleres con los administradores de fincas, que son una figura, desde nuestro punto de vista, fundamental para la puesta en marcha de la rehabilitación. Vamos a presentar un proyecto europeo también a la convocatoria Interreg-Sudoe, y queremos ampliar el foco ya no solo a viviendas, sino al resto de tipologías constructivas, tanto de terciario, etcétera, y intentar que en el próximo foro de la rehabilitación podamos centrar los trabajos, los esfuerzos en el eje 3 de fiscalidad y de financiación, que nos parece fundamental en estos momentos, en el punto en el que se encuentra ahora mismo la rehabilitación, que ya no es el mismo que en el año 2015-2016, sino que se encuentra lógicamente más avanzado y en un punto, desde nuestro punto de vista, más positivo de lo que se encontraba en esos momentos. Muchas gracias. Jorge, no sé si sobre este punto, aunque sea las previsiones de la verdad mecanismos es que en los debates y en las ponencias y en las reuniones que estamos teniendo de trabajo para la elaboración, como que se han suscitado claramente algunas inquietudes. La más importante es que, como estamos hablando de una estrategia en la que ha de cambiarse la manera de producir y de consumir,
Claro, no le puedes cargar a las empresas, ni siquiera al usuario normal, no le puedes cargar además con la formación que va a hacer falta para ese cambio, ¿no? Entonces, ahí es donde sí que se pide que la Administración sea verdaderamente receptiva y protagonista. Hablando de la Administración regional, por supuesto, pero también de la Administración local, porque la capacitación y la formación ha de ser imprescindible. Y luego también en esos debates, y más relacionado además con el sector de la construcción, es imprescindible que ese segundo uso de los productos también se aplique a la vivienda y tengamos la posibilidad de que los alquileres verdaderamente sean una verdadera alternativa, ¿no? Y hace falta regularlo bien, hace falta insistir en que el alquiler sea una verdadera opción a todos los niveles. Y luego, anecdóticamente, también se comentaba en alguna de las charlas cómo es verdad que no hay muchas intervenciones de nueva construcción, al menos en Valladolid, que es donde nosotros vivimos normalmente, pero sí que empiezan a florecer un montón de contenedores con un montón de residuos de la construcción y es necesario, ¿no?, que ese residuo de la construcción verdaderamente tenga un ciclo verdaderamente trazado y verdaderamente eficaz, ¿no?, para que lo que no se puede reutilizar no se reutilice, se reconvierta en energía, pero que hay mucho que todavía se puede reutilizar. Bien, pues analizados o vistos los objetivos, analizados un poco los mecanismos de seguimiento, supongo que llega el momento de la autocrítica, ¿no?, o de ver qué son los resultados, qué es lo que estamos obteniendo y dónde están las barreras, ¿no? En ese sentido, y por empezar un poco, como sabéis, nosotros hemos hecho ya la revisión, o la primera revisión de la estrategia del artículo 4, la hicimos en 2017, y sí que identificamos una serie de cuestiones o de barreras, algunas de las cuales ya teníamos identificadas con anterioridad, pero algunas que no creíamos que iban a tener ese peso y que empiezan a tener una consistencia importante y que, en consecuencia, hay que abordar. Por hacer un pequeño resumen de la misma, yo diría que, por ejemplo, una de las cuestiones que hemos detectado es las cuestiones relacionadas con el clima. Es decir, nosotros muchas veces trasladábamos desde el ámbito europeo ideas, etcétera, y las condiciones climáticas en España son muy diferentes. Los consumos asociados con esas condiciones climáticas, por lo menos en una parte importante del territorio, no dan lugar digamos, a ese potencial de ahorro tan fuerte que se da en otros sitios y, en consecuencia, los beneficios que se derivan de ello en su capitalización para conseguir compensar las necesidades de inversión a veces no son suficientes, ¿no? Entonces, ahí se plantea una nueva problemática que tenemos que abordar. Hemos también detectado problemas en lo que se refiere al tema de financiación, no solamente la existencia de mecanismos de financiación adecuados, sino también un poco la percepción que el usuario tiene de estas medidas. Es decir, si a un usuario se le pregunta qué es lo que cree que debe invertir para rehabilitar la vivienda, las cifras que dice son bastante alejadas de las que necesariamente se deben utilizar, ¿no? Con lo cual, también esto genera una situación de disfunción que obligaría seguramente a una mayor información acerca del usuario o al usuario para que sepa realmente el coste que tienen las cosas y la repercusión en que tienen. También hemos observado o creemos que tiene que haber un tratamiento particular sobre el tema de la vulnerabilidad, la pobreza energética, que es un tema que no está relacionado evidentemente con el tema de ahorro energético, es un problema ya de índole más social, que además está vinculado con otros problemas de vulnerabilidad y que en consecuencia debe tener un tratamiento específico. En ese sentido, también decir que la propia Directiva Europea, la revisión que está haciendo ahora mismo, incorpora los aspectos de vulnerabilidad porque son realmente trascendentales. Otro aspecto que también ya conocíamos, evidentemente, solamente lo constatamos, es el tema de la tenencia, de la estructura de la propiedad, ¿no? Tú lo comentabas antes, el tema del alquiler, el tema de la vivienda en propiedad, el tema de la vivienda plurifamiliar como elemento fundamental, lo cual genera la necesidad de definiciones o decisiones colectivas, que también es un hándicap muchas veces en lo que es tal vez el elemento fundamental, que es la toma de postura, la toma de decisión de hacer la rehabilitación. Barreras culturales, es decir, la poca importancia que tiene para la gente en general el tema de la conservación, la rehabilitación del edificio, no es algo que tengamos integrados, la poca voluntad en intervenir en edificios, en elementos comunes de la edificación, mucho más tendentes a sus elementos propios que a los elementos generales. Y también identificábamos el problema de una mayor definición de estrategias territoriales. En ese sentido, yo creo que esto viene al hilo. De hecho, cuando se analizaron un poco cuáles eran los nuevos ejes que teníamos que articular, pues básicamente algunos de ellos podíamos decir que eran
no reproducción, pero sí seguimiento de algunos de los que había, conocimiento, información, temas financieros, fiscales, etcétera, pero aparecía un nuevo eje que era el eje que llamamos estructurante, ¿no? Un eje de coordinación, de vinculación de las estrategias a todos los niveles, tanto en horizontal como en vertical, entre las diferentes administraciones, también entre la administración central, entre todos los ministerios, y supongo algo extrapolable también a las diferentes consejerías dentro del gobierno local, de las comunidades autónomas, y con esta, digamos, visión que nosotros hacíamos en la estrategia, sí me gustaría también conocer cuál es vuestro balance hasta el momento y un poco cuáles son los puntos débiles y sobre qué tenemos que incidir más en estos temas. En el caso de la estrategia de regeneración urbana, yo creo que, y en un contexto de recursos muy limitados, lo que yo creo que es interesante, y de cara a la autocrítica, que lleva relativamente poco tiempo, se han promovido 3 proyectos pilotos. Esos proyectos piloto ya son proyectos y se van a implementar, y yo creo que van a ser una fuente interesante para ver qué cosas funcionan o no funcionan. Estaríamos en este momento, ¿no? Ya digo que en un contexto, porque tienes toda la razón que el tema de la financiación, bueno, es una cosa que está por debajo, es siempre un tema muy relevante. Como lo es el del enfoque integrado que dices, pero claro, que hablamos, nos llenamos la boca de hablar de enfoque integrado, pero que tiene muchas dimensiones, polisectorial, interadministrativo, también podríamos decir top-down y bottom-up, es una cuestión muy complicada. Pero por incidir en una cosa y avanzando sobre lo que tú dices, las barreras con las que nos encontramos, haciendo autocrítica, yo lo que creo es que no somos conscientes de que hay que cambiar de paradigma. Voy a mostrar solo un ejemplo, muy rápido, y es el tema de la gestión. Por ejemplo, nosotros estamos empeñados en decir, no, ahora es todo más complicado de gestionar, tenemos que incidir en la gestión, tenemos que trabajar más en la gestión. No. Tenemos que cambiar nuestro enfoque de la gestión. El trabajo de gestión en urbanismo ha estado muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la propiedad y la financiación soportada por la propiedad. Y eso es un paradigma falso. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el régimen de tenencia, porque en el propio estudio europeo que citaba, que ponía una estadística del concejal de Santa Coloma, se ve claramente cómo los países nórdicos van claramente hacia la propiedad, no van hacia el alquiler. Donde hay una cantidad, una masa de crédito hipotecario mayor hoy en día, en los últimos años, es en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Holanda. O sea, no es un tema que a veces tenemos otra cuestión es el alquiler social y cómo ayudar a las personas que necesitan vivienda, ¿no? Pero el problema de la gestión centrado en esa disputa sobre la propiedad que al final acaba en los tribunales y genera una conflictividad excesiva en el urbanismo, tiene que volverse, podríamos decir, a otro ámbito. Y el ámbito se ha dicho aquí de alguna manera. El ámbito es un ámbito co. Es decir, hay que compartir, hay que colaborar, hay que cooperar, hay que cogestionar, hay que convivir. O sea, esto es el ámbito. El paradigma es, y aquí hay algún ejemplo que ha demostrado de una manera experimental que este ámbito es posible. No puede ser solo todo fundado en unos papelitos que son los derechos de titularización de una propiedad y a partir de un derecho hipotecario que tú tienes, no. Es verdad que hay que pedir un crédito, pero se tiene que fundar más en la voluntad de las personas de hacer algo y en la fiabilidad que tienen las personas, los grupos sociales, las comunidades, para transformar algo y en función de su voluntad, como está pasando en otros países, su voluntad de transformación es la que les va a permitir a ellos pagar los costes, porque no solo va a depender todo del dinero público. Y otra cosa, el dinero público tiene que ir a incentivar, a ayudar, a moderar, a hacer factible estas cuestiones, ¿no? Pero el cambio de mentalidad, cuando tú decías el tema de los agentes de la propiedad inmobiliaria, esos señores tienen que cambiar, con perdón, porque habrá algunos, tenéis que cambiar totalmente el modo de ver la realidad. La realidad hay que verla de otra manera diferente. Es trabajar juntos por objetivos, de una manera más empresarial en el sentido profundo de la palabra y cada uno aportando trabajo, aportando dinero, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Enrique. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que has comentado, Luis, y con lo que has comentado tú, Juan Luis, en cuanto a barreras, pues yo creo que estamos todos de acuerdo en las que habéis definido. Si tuviera que hacer autocrítica, que sí que está bien hacer autocrítica, yo creo que nosotros
como sector, ahora voy a hablar desde el mundo empresarial, ¿no?, que es un poco, la mayor parte de nuestros socios son empresas, lógicamente. Cometimos errores iniciales, como decir que la rehabilitación era la solución al sector de la construcción, a la crisis del sector de la construcción. Ese es un error garrafal, porque puso en guardia a la sociedad en general, y además es mentira, porque significa una patita del sector de la construcción, pero no puede ser nunca la solución a la crisis del sector. Yo creo que eso fue un error en general del sector. Yo creo que todavía estamos por debajo del nivel necesario de comunicación y de difusión, todavía no llegamos. La barrera cultural es importante y yo creo que nos movemos también mucho, no tanto por la amortización de la inversión que hacemos cuando rehabilitamos, sino por cómo queda nuestra casa. Y al final vende mucho más y convence mucho más el ciudadano que dice: qué a gusto estoy, tengo más confort. Incluso hay un tema muy importante que no hemos tratado todavía aquí, pero que se tratará luego en el Congreso: la salud. O sea, tengo más salud, estoy mejor, estoy como mi vecino que ya ha rehabilitado. Yo creo que eso es más importante que hablar de años de amortización, porque no son cortos y entonces convencer con los años de amortización pues tampoco creo que sea excesivamente acertado. Y luego, para terminar, como autocrítica también, yo creo que no hemos sido capaces todavía de involucrar suficientemente a todos los agentes. Yo creo que ahí tenemos un camino para andar. Esto no se... Porque detrás de lo que vamos es de una rehabilitación masiva. Vamos a ver, masiva, no vamos. Los ejemplos que hemos visto son excelentes. Son ejemplos para que podáis subir al programa de demostradores, por favor. Pero vamos detrás de que haya rehabilitación masiva en nuestras ciudades. Y eso, para eso solo se consigue con la participación de muchos agentes. De las entidades bancarias, de los propiedad inmobiliaria, de los arquitectos, de los ingenieros, de las constructoras, de las administraciones públicas, etcétera. Y yo creo que nosotros, como autocrítica, como clúster, no hemos sido todavía capaces de involucrar suficientemente a todos los agentes. Y ya por último, Jorge, me temo que ya es la última intervención que nos dan tiempo. Rapidísimamente. En nuestra experiencia, que es esta que os comentaba, de trabajar un poco en el debate y en ver un poco las sensaciones sobre la economía circular, la verdad es que nos hemos encontrado con la sorpresa desagradable de que a nuestras charlas han venido mayoritariamente personas que pertenecen a los sectores de la agroalimentación, del reciclaje de residuos, de la construcción, de la logística, pero de los que menos han venido ha sido del sector de la investigación. La verdad es que en el ámbito de la investigación todavía no somos capaces de convencer de que la economía circular es un elemento que hay que tener en cuenta. En un caso muy particular, cuando tú planteas la eficiencia energética de los edificios, yo creo que hay mucha investigación, pero no se llega a que esos materiales que decidimos que sean interesantes para la eficiencia energética tengan ese componente a mayores, de que además sean componentes que tengan ese segundo uso, economía circular. Ese elemento de la investigación es un elemento que estamos todavía por incidir. Y el último aspecto, que también nos parece que es una barrera, porque es una sensación que tienen todos los agentes que han participado, es la indefinición actual de lo que se denomina, de una manera genérica, empleo verde. Para la economía circular, la calificación precisa del empleo verde como elemento cualificador de un empleo singular, que además en Castilla y León sería muy relevante para lograr fijar población en el mundo rural, está ahora mismo absolutamente indefinido. Pues muchas gracias a los tres. Me temo que nos ha acabado el tiempo. Ahora era el momento de las soluciones, pero bueno, ya quedará para otro congreso. Muchas gracias y con esto vamos por cerrada la mesa.